La tecnología Tainar es la solución definitiva para lograr resultados de calidad, favoreciendo la sostenibilidad y las buenas prácticas agrícolas en siembra directa. Con Tainar es posible lograr un surco de siembra con la profundidad deseada en todo el lote, eliminando la compactación por debajo de la semilla. Tecnologia Tainar, la semilla en um bom lugar. A ciência já chancelou o uso dos biológicos com total propriedade. Somos a empresa que mais investe em inovação e tecnologias em biológicos, com resultados comprovados no campo e, claro, retorno sobre o investimento para o produtor rural. A agricultura que o mundo quer, o Brasil tem. E a Biotrop entrega essa vanguarda e liderança tecnológica para os seus clientes. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red, con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural, el agro en movimiento. Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red. Bueno, buen día a todos. Gracias por acercarse al panel. Bueno, hoy me toca moderar. A Fernando y a Roberto no necesitan mayor presentación, pero voy a hacer una presentación muy breve de cada uno. Fernando es ingeniero agrónomo, es profesor titular de la Cátedra de Agronegocios en la Facultad de Agronomía de la UBA. Es director del programa de bioeconomía y fue decano de la Facultad de Agronomía entre 1998 y 2006. Y Roberto es licenciado y magíster en economía y es profesor titular de economía agropecuaria e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política en la UBA. Más allá de esto, creo que los dos han sido promotores muy activos y diría principales de lo que es el concepto de bioeconomía en Argentina. Además, en una nota personal, siempre han sido muy generosos. Cada vez que los he consultado, les he pedido algún espacio de discusión o alguna consulta más académica. Siempre han sido muy generosos ambos. Y bueno, el objetivo de este panel, dentro de toda la lógica de la sucesión de paneles de bioeconomía, con Jochen y con Eduardo vimos un poco el panorama global, vimos un poco el panorama en América Latina. Y ahora la pregunta es, ¿y qué pasa en Argentina? Y bueno, hay, como ustedes vieron y quedó claro en el panel anterior, hay como distintas tradiciones en lo que es el concepto de bioeconomía. Si pensamos en la tradición más norteamericana, el concepto vinculado a la biotecnología, la regulación, los negocios. En la tradición más europea, bueno, el concepto muy atravesado por la sustentabilidad y la producción sustentable de biomasa. Ahora, la pregunta es qué queda para Argentina, porque en Argentina combinamos un poco las dos, tenemos potencial biomásico, tenemos biodiversidad, tenemos capacidades biotecnológicas y también tenemos un desafío de desarrollo importante por todos los desafíos económicos, sociales que tenemos por delante. Entonces, por eso este panel se llama Bioeconomía como paradigma de desarrollo, pensando cómo la bioeconomía puede convertirse en un modelo de desarrollo para Argentina. No los entretengo más, los dejo con Fernando, que va a arrancar con su presentación. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Con Roberto lo que vamos a hacer justamente lo que decían, ¿no es cierto? Tratar de mirar algunas de las cuestiones, en mi parte, más cuantitativas y en el caso de Roberto, más cualitativas como modelo de desarrollo y como modelo de despegue de una Argentina distinta que es posible y que, bueno, tiene a una de sus columnas como tal a la bioeconomía. ¿De dónde estamos partiendo? Algunos conceptos generales, algunos se han dicho, pero creo que vale la pena rescatarlo para después apoyarme para lo que viene después. Se hablaba de bioeconomía es biomasa y es conocimiento. Y conocimiento de frontera, conocimiento cada vez más sofisticado que está siendo incorporado para la transformación de esa biomasa en múltiples productos, tal como vinimos escuchando hace un rato, ¿no es cierto? Como dice el maestro Trigo, la biomasa viaja mal y entonces la conceptualización de logística es fundamental. Y es fundamental también porque el agregado de ese valor, de ese conocimiento que tiene que ir al territorio,
a diferencia de lo tradicional, que la biomasa iba a los centros de concentración, cuando hablamos de eso estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de incorporar conocimiento, incorporar tecnología en territorio. Y este me parece que es un elemento fundamental que le va a dar pie a después lo que va a plantear Roberto. Entonces, esto es desarrollo. Y la otra cuestión que también se dijo es que estamos pasando de un concepto que nos sirvió para una etapa evolutiva que tenía que ver con las cadenas a un concepto de redes, mucho más complejo, que involucra a toda la sociedad, y entonces nuevamente el paradigma del desarrollo está involucrado en esto. Para eso entonces, viendo estas cuestiones, es importante saber qué disponibilidad tenemos de biomasa, cómo está conformado la misma, y en el caso adicional de los escenarios presentes, el tema de las huellas ambientales. Yo voy a dar algunos datos que tienen que ver con estas cuestiones. Cuando nosotros hacemos una cuenta de qué cantidad de biomasa está siendo extraída por los distintos sistemas, esto en parte lo habíamos comenzado en un documento que con Roberto, Marcelo Elizondo y Federico Mayer para la Fundación Barbechando, acá nos acompaña el presidente, empezamos a pergeñar del total de biomasa que Argentina en sus distintos sistemas está extrayendo. Estamos hablando de unos 235 millones de toneladas, ¿sí? De ese total, el significativo, más significativo, fíjense que son los granos, ¿no? Estamos hablando de, no sé si este marca, no veo que marque, ahí, no. Bueno, acá está, perdón. No va. 55% son los granos, ¿sí? Estamos hablando de un año no de sequía, más o menos 130 millones de toneladas. Estamos hablando de aproximadamente el doble de esa cantidad como biomasa, que son los rastrojos que tienen un servicio ambiental, de alguna manera, ¿no es cierto? Es significativo. Y cuando vamos desglosando los distintos ítems, bueno, estamos viendo la importancia relativa que tienen los mismos. De algunos de ellos es importante para lo que hace al sentido del desarrollo que, por ejemplo, en el caso de maíz, estamos exportando el 64% de lo que producimos como grano, ¿sí? Ningún humano consume ese grano, como ningún humano consume el otro gran rubro de la exportación de la Argentina, que es la harina de soja, ¿sí? Nosotros somos exportadores de alimentos para animales, básicamente. Son nuestros dos principales rubros, tienen que ver con esto, para que otros hagan esa agregación de valor que no estamos haciendo. Ahora, si hacemos una proyección de algunos números de qué puede ocurrir hacia adelante, esta situación, por ejemplo, de los granos pasa de ser 55 al 70% en las proyecciones. O sea, que es importante, es relevante, y me parece que vale la pena tener una caracterización de este tipo, que después, por supuesto, tiene una conversión en cuestiones regionales, de acuerdo a la característica de cada uno de esos productos, ¿no es cierto? Fíjense que estamos incluyendo algunos de extracción, como la pesca, biomasas nativas, y estos últimos, biomasas nativas y oferta indirecta de biomasa, son los datos de probiomasa, que tienen que ver con la posibilidad de utilización energética de biomasas, productos de distintos tipos de actividades que generan la misma. Cuando vemos cómo evolucionó esa componente tan importante en términos de grano, es interesante ver que el granero del mundo producía 1.1 tonelada por habitante de la Argentina. Y hoy estamos produciendo el triple prácticamente, ¿sí? Para tener una dimensión. Creció la población, pero creció mucho más la cantidad que cada per cápita, y esa productividad es relevante y hacia adelante parece ser más grande, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Estamos fabricando una biomasa de composiciones variables, ahí hay proteínas, hay aceites, hay distintos principios nutricionales y o de base para generar
cadenas virtuosas de agregado de valor para esos bioinsumos, para otro tipo de productos que se mencionaban antes. En términos de lo que estamos exportando, ¿qué valor tiene esa biomasa que estamos trabajando y dónde proviene? Fíjense que del 2022, de los casi 51.000 millones de dólares que estoy relevando, esos son 106 millones de toneladas. El total, el promedio de la biomasa que estamos exportando está en torno a los $480 por tonelada. Cuando vamos a ver en el desagregado, bueno, obviamente los granos son el menor, estamos en $378 por tonelada, pero eso representa el 73% de todos los dólares de exportación y casi el 93% de, de todo el volumen exportado. En términos de pesca, los dólares por tonelada están en torno a los $3.700 en productos regionales, que muchos de los cuales son de consumo directo humano. Frutas, fruta fresca, vinos, acá lo tenemos a Eduardo Llenari, que nos puede explicar muy bien estas cosas. Estamos en torno de un valor bastante más alto, estamos en $1.100 por tonelada, y las proteínas animales, por supuesto, están en un valor superior, $5.300 por cada una de las toneladas que estamos exportando. Muchas de las cuales podrían multiplicarse a partir de eso que estamos exportando para que otros las produzcan. Si lo repartimos en los distintas componentes que pueden tener ese precio en torno de, por ejemplo, de $300 a $500 la tonelada, y así cada uno de los valores que tenemos, bueno, el 76% de las exportaciones de granos son de menores de $500 la tonelada, y ahí los únicos que se escapan son los aceites, que tienen valores que están entre 1.000 y 1.500 la mayor parte de ellos. En términos de regionales, al 72% va debajo de $600. En cambio, las proteínas estamos en valores sustantivamente más altos, ¿sí? Lo mismo en la pesca. Ahí, esta caracterización de valores para poder hacer algún tipo de proyección que eventualmente pudiera tener que ver con la significancia que tiene saltar de cada una de esas categorías, incorporándolo, si solo hablamos de alimentos, no estoy hablando de otros usos que eventualmente podrían tener. Y la otra cuestión es, que me parece que es importante, es la característica que tiene esa biomasa enorme que estamos exportando. Hablábamos de 2/3 del maíz, y resulta ser que ese maíz que estamos exportando tiene la huella ambiental medida por el INTA y el INTI en términos de huella de carbono con ciclo de vida más baja del mundo por lo menos competitivo. Si nosotros estamos haciendo maíz de baja huella, todo lo que hagamos con él va a seguir arrastrando esa baja huella. Si la discusión global es en términos de las huellas, Argentina, por ahí, en vez de tener una posición muchas veces defensiva frente a los argumentos de terceros que tienen distintos tipos de posibilidades de ser calificadas, creo que ahí tenemos también alguna discusión para dar desde la perspectiva de nuestra producción. Esto hace que cuando nosotros medimos algunas otras cuestiones, como el pollo, digamos, este es el pollo de Argentina. Un pollo de Argentina tiene la tercera parte de la huella de carbono que un pollo del Reino Unido. La tercera parte. ¿Ok? Cuando hablamos de Brasil, 70% de abajo. Y Brasil es el principal exportador mundial de pollo. Entonces, ahí hay cosas que me parece que vale la pena tener presente. Y lo mismo ocurre cuando Jorge Gilbert o Bon Giovanni miden la huella del etanol y aparece que el etanol de ACA
es el único que puede acceder a la caracterización de la Unión Europea en términos de ahorro ambiental respecto de las naftas. Entonces, podemos hacer una recapitulación hasta ahora. Estamos produciendo mucho, estamos produciendo con baja huella ambiental, podemos producir mucho más, pero además está el desafío de generar un modelo de desarrollo que a partir de eso que estamos haciendo transforme los territorios, transforme la sociedad y haga una Argentina más vivible. Muchas gracias. Me la dejó difícil, Fernando. A mí me toca bajar al barro y trabajar de economista. O sea, ¿a dónde podemos llegar con esa potencialidad? Primero de todo, el mapa, el tablero. En mi opinión, Argentina está en una encrucijada porque tiene un doble desafío. Tiene que seguir la tendencia mundial de descarbonización. Eso está claro. Es nuestro espejo internacional. Pero además tiene una economía con el 40% de la gente afuera del mapa de la subsistencia mínima. Y tiene que cambiar su matriz productiva, porque la matriz productiva, y esto es un argumento grosso, sustantivo, no da plena respuesta en términos de ocupación, en términos de niveles de salario, en términos de localización productiva. O sea, es un doble juego. No solo es descarbonizar, sino es repensar la matriz productiva de la Argentina, donde el campo tiene que jugar otro rol. Ese es el marco de lo que yo voy a conversar. Y para nosotros, desde esa lógica, tiene un doble desafío. ¿Por qué? Porque históricamente lo que hicimos como sociedad fue copiar adaptativamente a modelos de desarrollo internacionales, que es lo que está en la primera parte. ¿Se acuerdan del WINCO? Lo copiamos con 30 años de retraso. Y sobre esa base armamos una estructura productiva que está en las fotitos. Siempre con energía fósil. Petróleo barato, a veces local, a veces importado. Entre paréntesis, Dios es muy generoso, además de la Pampa, produjo Loma La Lata, shale gas, vaca muerta, etcétera, etcétera. Pero ese modelo que está en crisis nos plantea nuevas preguntas a futuro. ¿Por qué? Porque no podemos seguir haciendo lo mismo para tener resultados distintos. En un mundo que además está cambiando, en un nuevo orden internacional. Yo diría que vayamos pensando en que en las próximas generaciones van a pensar más en el yuan que en el dólar, para poner una pincelada disruptiva. Y en un mundo donde la inteligencia artificial nos pone a los profesores, a los viejos docentes, en una encrucijada, porque los pibes ponen en inteligencia artificial el título de la monografía y sale. Y además pasó desapercibido, pero el artículo de edición génica del 2012 va camino a cambiar en una convergencia, y esto es el segundo punto internacional clave, nueva entre las biotecnologías y las tecnologías electrónicas. Ahí me parece que está la cuestión. Dicho de manera académica, de esa forma, dicho de manera operativa, es subirse a un tractor verde en Córdoba, haciendo agricultura de precisión, con bases de datos increíbles y adaptación de la microbiología del suelo a la necesidad de esa actividad. Eso no pasó en otro lado, está pasando en Argentina. Entonces, ¿está bien? Entonces, digo, primer tema, este es el mapa en el cual la pregunta queda abierta. ¿Cómo hacemos un parámetro distinto de producción con la bioeconomía como base? Déjenme ser doblemente agresivo. Cuando hablamos o leemos los papers norteamericanos, básicamente es bioeconomía parecida a biotecnología aplicada. Más allá de el problema energético, la DPE, etcétera, etcétera, va en esa línea.
Cuando hablamos de Europa, está muy clara la preeminencia de lo ambiental. Y es totalmente comprensible ambas posiciones. Déjenme decirle que ambas sociedades ya están desarrolladas. Y para nosotros, la tabla de salvación es la industrialización eficiente y sustentable de los recursos naturales. Para nosotros es básicamente un modelo de desarrollo. Yo le tengo que explicar a un habitante de Merlo, del conurbano rosarino o del conurbano cordobés, que el país tiene sentido y una posibilidad distinta a la del pasado, y eso pasa por la industrialización sostenible de lo verde. ¿Se entendió? Entonces, desde ahí es donde nosotros miramos el problema o el planteo. La pregunta, y ahí se terminó la ruta pavimentada, vamos al barro. ¿Cómo hacerlo? ¿Es automático? ¿Es instantáneo? Digo, primera cosa, primera respuesta, tengo 3 bloquecitos en lo que me queda de la charla. ¿De dónde partimos? Este es un trabajo del 2021 donde alguien, Agustín Lódola y su equipo en el Ministerio de Economía, hicieron un replanteo de todo el PBI, reconfigurándolo en 60 cadenas productivas. Digo, ¿se entiende esto? Tomaron el PBI, sacaron la parte del Estado, que es estrictamente bienes públicos, tomaron la parte productiva y la configuraron en 62 cadenas. Digo esto porque habitualmente somos todos duchos en trabajar en cadenas agropecuarias y estiramos el alambrado, ¿no? Corremos lo suficiente como para que entre todo. Bueno, acá el chiste no se puede hacer, porque está el todo en lo que llamamos la Argentina productiva. Entonces, fruto de eso, la pregunta es, ¿qué es la Argentina productiva hoy? Donde nosotros vamos a comprar al supermercado y hay cosas que no están, y en la ferretería tampoco, porque la matriz productiva tiene mucho más agujero de lo que habíamos pensado. ¿Se entiende esto último? Entonces, por eso viene este refreshing. ¿Qué es la economía argentina? 18% es agrobioindustria. Es más que la industria manufacturera tradicional conformada por industria metalmecánica, electrónica, petroquímica, etcétera, etcétera. O sea, sin querer queriendo, la realidad nos llevó puesto hacia lo verde. En una economía que es de servicio, básicamente. Cuando miramos la industria manufacturera, y acá es mucho más compleja la cosa porque me cambia lo que la gente tiene en la cabeza. Uno va a los pibes en la calle, le pregunta, sector industrial, y te dicen electrónica, automotriz, fierros. Tecnología, iPhone. Bueno, ¿saben cuánto es el valor agregado del sector automotriz en el total de la Argentina productiva? 2 puntos, 3 puntos. ¿Me equivoco? 5 puntos. ¿Cuánto es electrónica que producimos localmente? 1 punto. ¿Cuánto es textiles y confecciones? 4 o 5 puntos. Y del otro lado tenemos el campo a cielo abierto que anda pisando el acelerador y no figura en el radar. Algo estamos comunicando mal. Pero la filmina, lo que me marca, y con esto cierro esta parte, es que la percepción que tiene la sociedad es que el progreso está en este pedazo y en función de eso viene la segunda parte, de ahí sí entro en el pantano. ¿Qué estamos promocionando en la Argentina? ¿A qué le estamos apuntando en el stock de políticas que están dando vuelta? Bueno, tenemos un régimen electrónico ubicado en el sur, un régimen automotriz, un régimen de pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. O sea, y esta es, ahí sí piso a fondo el acelerador en el pantano, la sociedad argentina en general está sustentando un modelo productivo que es complicado desde el punto de vista de la contaminación y el carbono. Estamos con el viejo modelo
y la alternativa del nuevo modelo. Y esto quiero ser muy explícito porque es buena parte del punto de partida del cual arranca la sociedad argentina para repensarse a futuro. Nosotros tenemos un modelo regulatorio que está más empalmado con el pasado y menos empalmado con las cuestiones que nos convocan habitualmente de sostenibilidad en materia productiva. Y cuando lo miramos adentro del propio sector agrobioindustrial, tampoco todo lo que luce es oro. ¿Por qué? Porque hay 8 o 10 cadenas que se llevan el grueso y una multiplicidad de 16, 18 cadenas agrobioindustriales del interior que nos la tienen prometida como el último penal de Armani del día pasado. Todos pensábamos que le iba a atajar. O sea, tenemos adentro una serie de distorsiones también propias del marco regulatorio. Revisando la caja de herramientas, cómo salir del pantano y volver a la ruta, o construir la ruta de futuro. Digo, ahí voy a trabajar como economista convencional. ¿Qué dirían? Mirá, es un problema de si hay no captura correcta de carbono, si hay carbonización y no descarbonización, eso se maneja con impuestos. Usted pone los precios a los precios privados, la carga de impuesto al CO2, etcétera, etcétera, que corresponde, por tomar un ejemplo operativo, y la economía va a andar relativamente en esa dirección. Ahora vamos a ver algunos números en eso. O lo otro, miren, en realidad cuando el pececito salta de la pecera, que es lo que está pasando, porque vamos a una nueva química, que es la química verde, entre paréntesis, acá a 20 kilómetros, 30 años atrás teníamos la petroquímica. Ahora tenemos generadores de biomasa para hacer química verde y nos está faltando la química verde local. O sea, el biodiesel sintético, el glicerol transformado en glicerina, la glicerina en propilenglicores, etcétera, etcétera, que también forma parte de este nuevo modelo industrial, en ciernes. Y ahí es donde la Argentina tiene chance. Volviendo a lo anterior, perdón. ¿Se puede? La primera parte apunta a la pregunta de ¿lo podemos arreglar solo con impuestos a? Esta es la estructura, un trabajo fenomenal de Oscar Cetrángulo sobre temas impositivos y carbonización, descarbonización de la economía. Lo que muestra es que en general todos los impuestos al carbono sobre vehículos o sobre otros usos tienen un impacto relativo. Y cuando vamos al caso de Argentina, es relativo dentro de la recaudación. Fíjense que son 3 puntos dentro de la recaudación total. Retenciones son 11 adentro de la recaudación total. O sea, daría la sensación de que el mundo se va moviendo en las sociedades más importantes tratando de usar este argumento, pero que en Argentina es tremendamente débil. Y la composición del precio de los biocombustibles en lo que hace a esa partecita es muy clara en términos del precio del carbono que está marcado en 5 y chirolas y el modelo de ajuste que a veces lo dejamos de lado por problemas inflacionarios. Entonces, dicho esto, me parece que vamos a otro problema u otro tipo de enfoque que es cómo hacemos el cambio desde el punto de vista de las promociones que la Argentina está haciendo al modelo productivo. Lo que está en amarillo ya es suicida de mi parte ponerlo. Son las desgravaciones contempladas en el presupuesto del año 2022 estimado, con tipo de cambio estimado en el presupuesto, etcétera, etcétera, al solo ejemplo de tener órdenes de magnitud de cuáles son los diferimientos y desgravaciones impositivas a sectores a los que Argentina apuesta. ¿Se entendió? Y lo que encontramos es la vieja promoción industrial de las 4 provincias, etcétera, etcétera, cuyos remanentes llegan hasta ahora, y el renglón 3 es el complicado, porque es 1/3 de las retenciones.
lo que estamos apostando a la industria electrónica. Y hay varios trabajos recientes en esa misma dirección. Y cuando seguimos bajando y volvemos al régimen de biocombustible, nos damos cuenta que de los casi 5.000 millones de dólares de desgravaciones impositivas promocionales, un eje central, que es el uso de los biocombustibles, las bioenergías, incluso las energías distribuidas, es una parte ínfima. Y del otro lado, cuando miramos otros regímenes que no tienen costos fiscales, o sea, no están en el presupuesto, pero implican transferencias de recursos, nos encontramos con que hay varios casos, y voy a plantear el más evidente de todo, que es el régimen automotriz, donde curiosamente es muy difícil conseguir en Argentina un auto full flex. Bueno, esa es la Argentina real, poco simpática, donde la bioeconomía tiene que resolver el conflicto. Ese es el pacto nuevo que necesita la Argentina para salir a un modelo de producción bioeconómico y llevarlo a su total magnitud. Digo, eso, me olvidé de una cosa, eso desde el punto de vista del sector público. Sector público que además quiero marcar dos cositas adicionales. Tremendamente desarticulado en infinitas cantidades de iniciativas bioeconómicas a distintos niveles. Digo, nosotros que transitamos bastante estas calles, hablamos en Paseo Colón con el Ministerio de Agricultura o la denominación que tenga. El Ministerio de Medio Ambiente opina y genera normas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología va en la misma dirección. De vez en cuando los ministerios de producción hacen lo mismo. Y después vienen los recortes ¿desde dónde? Desde el Ministerio de Economía, como no puede ser de otra manera. O sea, si yo me paro como productor bioeconómico, tengo tanta cantidad de informaciones que lo primero que le voy a pedir al sector público como productor bioeconómico, y los que hacen experiencia concreta lo saben, ármeme en una ventanilla única por lo menos. Eso a nivel nacional. Y después vienen las provincias. Si toman Fernet con coca, tienen una velocidad particular y un régimen en la misma dirección, y sabemos todos más o menos de lo que estamos hablando, la ley de transición eléctrica, etcétera, etcétera. El NEA tiene su lógica de funcionamiento, Santa Fe, que nos alberga, tiene su propia lógica y su pasado muy enriquecedor en ese sentido. O sea, el sector público necesita coordinar instrumentos y coordinar políticas. ¿Y el sector privado? Y el sector privado también. Porque el sector privado, cuando empezamos a recorrer los N casos que más o menos conocemos de bioeconomía, todos nos dicen tenemos que aprender a gestionar empresas bioeconómicas y readaptar 4 o 5 temas que son fundamentales. ¿Qué producir? La velocidad, muy técnico está saliendo. No, porque el gerente de fábrica de una empresa que hace bioenergía o que reproduce enzimas o que hace vacunas biológicas, es un señor que te dice, cada vez que hago cracking del maíz, yo dependo de la velocidad de la enzima. ¿Se entendió? No manejo el proceso como lo hago en una fábrica automotriz o textil. Cada vez que entra materia prima, no hay 2 granos iguales. No solo viaja mal, como dice Eduardo, sino que lo que va en el camión es variable. Cada vez que fermento, cambia el resultado porque tiene variabilidad. Cada vez que tengo un problema, necesito tener a mano un teléfono rápido para solucionarlo porque la velocidad de la propia empresa así me lo requiere. No puedo parar el proceso. O sea, yo tengo una manera de producir adentro que también me está pidiendo al sector empresario privado una nueva
conformación de lo que es gestionar una empresa. Fer, contanos 2 palabras de la gente que trabaja, vos que estás involucrado más en esa dirección. Desde el punto de vista de capacitación. Exactamente. Bueno, ahí tenemos de vuelta necesidad de saberes distintos, más complejos, y en un contexto donde estamos en una situación frente a cualquier posibilidad de que la economía de Argentina se despierte. El límite más relevante va a ser el recurso humano capacitado. Hoy, con los bajos niveles de crecimiento y de inversiones nuevas que aparecen, bueno, todos leemos en los diarios el problema de Toyota para conseguir 300 personas que hayan terminado una secundaria y que puedan interpretar texto, ¿no? Imagínense esta explosión que está planteando Roberto en términos de la transformación. Eso va a requerir capacitaciones, va a requerir personal distinto y bueno, desde distintas instancias institucionales, educativas, estamos tratando de generar instrumentos mucho más ágiles que den respuesta. Hay 2 respuestas necesarias. La educación y la ciencia y tecnología de mediano y largo plazo requiere tiempos. ¿Es necesario? Sí. No va a resolver esto que estamos planteando y ahí tenemos que tener instrumentos de generación de gente capacitada mucho más ágil y veloz. Y bueno, desde las universidades y de otros lugares estamos haciendo iniciativas, diplomaturas, cosas que son más cortas y que te permiten reformular, y va a haber también dentro de las empresas que generar instancias de capacitación, porque el problema principal que va a tener cualquiera, si se despierta medianamente la economía argentina, va a ser tener gente capacitada para hacerlo. En esa dirección, sumo 2 elementos. Eso ocurre en el territorio. Eso pasa en Villa María. Y el problema de la empresa que está en Villa María, en Río Cuarto, en San Luis, o en el norte de Elnea, etcétera, implica la necesidad de una respuesta local. O sea, es necesario repensar, para ponerlo de una manera muy gráfica, cuál es la dinámica y el sentido o la agenda de trabajo de un secretario de la producción de un municipio, donde está radicado ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde se define la productividad del nuevo modelo. Y lo segundo que me parece tremendamente relevante es quién habla con quién y dónde. Y ahí empieza a aparecer un cambio del cual esta institución forma parte, que es las organizaciones intermedias como bisagra y ámbito de encuentro, reflexión, creación, etcétera, etcétera, de estas nuevas maneras de hacer política. Esto es imposible hacerlo desde la centralidad planificadora del pasado. Y también es imposible hacerlo únicamente con manos anónimas de mercado, porque es un salto cualitativo fundamental. Y porque además esta es una economía que está plagada de restricciones, intervenciones y demás, con lo cual cualquier funcionario que trabaje sobre estos temas se va a encontrar con la necesidad de que el 80%, 90%, 95%, 97% de su agenda es resolver y gestionar el pasado. Y esto es novedoso y a futuro, con lo cual necesita algún otro tipo de visión. Vuelvo a la ruta, cierro con las conclusiones, tomo las 2 primeras, Fernando. Digo, imaginemos la Argentina como Arabia Saudita. En vez de tener petróleo, tiene biomasa renovable, desconcentrada territorialmente. Hay 290 agricultura y 30 ganadería. O sea, la diversidad es excepcionalmente variable en Argentina. O sea, tenemos abundancia de biomasa, conocimiento biotecnológico. 30 años atrás una empresa farmacéutica miraba el IMS y buscaba el report.
Ahora, y era imposible encontrar 200 profesionales que entiendan qué se está publicando en la frontera. Hoy, los pibes que hablan metaverso, van con mochila, no les entendemos demasiado, acceden directamente. O sea, el gap de conocimiento biológico es mucho menor y mucho más accesible. Y hay una base productiva de un pedazo de la economía realmente sólida. Hay baja huella de carbono, ya se está midiendo mucho para trabajar en esa dirección. Seguramente vamos a trabajar en un mundo, lo veíamos con la Fundación Barbechando en el trabajo, mucho más reticular. El campo tiene 4 fases. El campo, antes del campo, la biología del suelo, las semillas, la genética, etcétera, etcétera, la producción de biomasa, la producción industrial de segunda generación y los hubs de distribución, donde se queda buena parte de la renta. O sea, Mercado Libre, Alibaba, etcétera, etcétera, son formas de distribución de alimentos que capturan buena parte de la renta. Entonces, ahí es donde uno empieza a trabajar en red. Nadie tiene la vaca atada, es un problema de co-construcción. Lo que sí, la bioeconomía como estrategia de desarrollo, para nosotros, entiendo Fernando, y para varios de los que trabajamos en esto, es una luz al final del túnel. Pero no es la locomotora que viene, sino es la locomotora que tenemos que tomar, que notablemente pasa temprano por la Argentina. ¿Por qué digo esto y con esto cierro? Porque la adopción de las biotecnologías aplicadas en los campos agrícolas, de genética bovina, de producción de enzimas, de biomedicamentos, nos agarró por diversas razones con un gap mucho menor que cuando copiamos, y vuelvo a la filmina inicial, el Falcon de los 70 que lo copiamos con 30 años. Ahora estamos online. Y como el mundo se reconfiguró con firmeza en las demandas, más allá de los cisnes negros que suelen ocurrir, buena parte de la restricción está en los acuerdos adentro de la sociedad para hacer el cambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Súper en tiempo, nos quedan unos minutitos para preguntas. Voy a tomar 2 de las que llegaron acá al WhatsApp. La primera, creo que, y es meterse un poco en el barro, pero a 72 horas de la primaria es inevitable hacer esta pregunta, que es, ¿qué pasa, digamos, con toda la potencialidad que ustedes acaban de mostrar, que este discurso no ha aprendido o parece estar desconectado de toda la discusión política electoral de las plataformas electorales que hoy tenemos? ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de por qué eso está pasando? ¿O cómo corregirlo en algún punto? Yo creo que, a pesar de lo que decís es así, empieza a haber algún vestigio de que empieza a perforar este tipo de cuestiones, ¿cierto? Estamos asistiendo a una situación donde los representantes de las organizaciones de distinta naturaleza han presentado proyectos, en algunos de los cuales nos tocó con Roberto participar, otras personas. Eso no pasaba, ¿no es cierto? Proyectos propositivos, no saquen las retenciones, ¿no? Estamos hablando de una visión desde las personas que pertenecen a estas redes que estamos describiendo, mucho más activa y que empieza a percolar de alguna forma. De todas maneras, me parece que más relevante que lo preelectoral es que realidades ocurren después, ¿no es cierto? Porque, bueno, puede estar el discurso y después no estar. Pero ya desde el discurso me parece que hay algún atisbo de que están pasando cosas, las organizaciones están atentas. Algunas de ellas han marcado que, bueno, nosotros tenemos estos proyectos, pero además vamos a hacer seguimiento de que estos proyectos, más allá de quien gane, tengan algún tipo de posibilidad concreta de concretarse. Así que yo diría que es mixta mi sensación. No sé, Roberto. No, yo me sumo a lo que dice Fernando desde otra lógica.
¿Cuál es el margen de acción que tiene un decisor sentado en algún puesto económico central hoy? ¿Qué tiene para operar? Sin caer en la frase remanidamente célebre de la realidad es la única verdad. O sea, cuando uno busca cuáles son las actividades donde hay demanda, que tienen efecto multiplicador sobre el empleo, donde Argentina puede colarse y donde Argentina tiene algún margen de posibilidad de construcción a futuro, la ideología y las posiciones son arrastradas en esa dirección. No me escapa que acá jugamos por plata, ¿está claro? O sea, acá hay intereses creados y eso forma parte de la habilidad política de moverse de un modelo a otro, donde sí celebro otra cosa que pasó desapercibida. La institucionalidad de la Argentina aguanta estas crisis y con todos sus defectos es un ámbito donde se puede discutir y donde se puede empezar, por lo menos en algunas instancias, a encontrar los primeros acuerdos en una de estas direcciones. Ojo, tenemos en la cabeza los partidos nacionales, pero bajamos a las provincias y a las regiones y la realidad ya tiene otra tonalidad. Y cuando bajamos a los municipios, donde todos nos conocemos con todo, la cosa tiene mucho más visos de construcción positiva. Bien, perfecto. Nos queda tiempo para una más y ya cerramos. Llega una pregunta de alguien que trabaja en temas de extensión rural, que dice, en todo este contexto, ¿qué rol cabe al productor y si hay que trabajar en algunas cuestiones vinculadas al management y a la potencial reorganización de la empresa agropecuaria, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Sí. El tablero está, el bolillero está marcado, salen todas negras, las que nos preparamos. Primero de todo, a mí me parece que hay una parte de quién lo va a hacer y qué rol le toca al sector productivo tradicional. Bueno, hay una parte que ya lo está haciendo y no le va mal. Eso es lo notable. En este caos. Segundo, hay 200 y tantas Jactech, que son la sangre nueva. Tercero, hay un modelo cooperativo dando vuelta interesante, igual que en Estados Unidos, igual que en Alemania, igual que en Holanda, al cual tenemos que echar mano. Cuarto, el grafiquito de nuestro invitado de la red tiene su contracara en cómo hacer negocios en una red. O puede integrar todos o puede contractualizar, y lo que está ocurriendo en el mundo va en esa dirección. Cualquiera de las 5 respuestas implica más hora de escritorio, menos hora de alambrado. ¿Está claro? Y en términos de difusión, el modelo comercial de difusión de tecnologías vía insumos llegó para quedarse y forma parte, y hay que incorporarlo al tramado de difusión de innovaciones que tenía un sentido mucho más estatal de la mano del INTA y de otras instituciones 20 o 30 años atrás. Me parece que hay que andar con la cabeza abierta para incorporar todos los nuevos jugadores que aparecen en el mercado en el marco de red. No sé cómo lo ve Fer. Sí, lo mismo. Nosotros tenemos que tener muy claro que cuando se mide los productores argentinos contra el resto de la OCDE, nosotros estamos teniendo... el resto tiene un subsidio o una promoción en torno del 15% promedio y Argentina tiene menos 20%. Nosotros tenemos que tener un gap de 35% para empezar a competir con el resto, y lo estamos haciendo. Eso quiere decir que acá hay algo que... Hay empresarios que tienen algo diferenciado, ¿no es cierto? Me gustaría saber cuántos del resto del mundo se bancan 35% de retenciones, 33%, 15%, etcétera, y además hacen toda esa biomasa que yo decía antes, ¿no es cierto? Y además con la más baja huella. Entonces hay una capacidad adaptativa empresaria muy fuerte y que se ha ido corriendo estos últimos años adaptándose a las nuevas realidades, ¿no? Pasamos de ser un productor de trigo a un integrante de una cadena
mucho más compleja, donde todos sus cultivos en rotación forman parte de una cosa más, cada vez crecientemente más diversa. Si eso fue capaz de ocurrir, yo estoy seguro de que hacia adelante, si los estímulos son los adecuados, ese no va a ser un problema en el contexto de los jugadores nacionales. Lo que estamos necesitando es, lo tecnológico de alguna manera está presente, lo organizacional, esto acá que estamos viendo, de vuelta, cuántos lugares en el mundo con esta proporción de edad están ocurriendo en distintos lugares, y lo que nos falta es lo institucional, las reglas de juego que lamentablemente, por no comprender los datos que planteaba antes Roberto, por no entender muchas otras cuestiones, no están alineadas con los intereses de fondo del conjunto de los argentinos. ¿Te puedo sumar un argumento más chiquitito? Dale, ¿cómo no? Sobre la base del color de las canas nuestras, la edad promedio de los decisores del sector agropecuario es mucho más baja que la americana y la europea. Sí. Y si edad significa tener un poco la cabeza abierta, lo cual no estamos muy seguros, a veces, también ahí hay una cohorte de nueva empresarialidad que ya no es la de los 90 de la vieja siembra directa, sino que es más cercana al modelo de agricultura de precisión y cosas por el estilo. Me parece que eso también va a salir. En ese estudio que vos estás marcando, que es el estudio de Austral con una universidad americana, además, la media de los decisores tiene más nivel de capacitación que los americanos. Así que yo soy optimista. Lo que necesitamos es vender este discurso a los decisores para que esto se transforme. Bueno, Fernando, Roberto, muchas gracias. Creo que lo que queda es una mirada optimista, me parece, después de la charla. Hay que ver si tenemos la capacidad de subirnos a este tren que está pasando temprano o no. Bueno, muchas gracias a todos y los invitamos a seguir sumándose a esta serie de charlas en bioeconomía.